Majestuoso, el bosque quebequense contiene abundantes riquezas naturales. Somos privilegiados y a la vez conscientes de que esta riqueza no es inagotable. Por ello, trabajamos arduamente desde hace muchos años para su conservación y mejora. Además de cumplir escrupulosamente la reglamentación del Ministerio de Recursos Naturales, otorgamos prioridad a los métodos naturales de regeneración. Todas nuestras actividades de explotación forestal se realizan dentro de un total respeto a la biodiversidad de nuestros bosques. En efecto, favorecemos el corte selectivo. Nuestros técnicos efectúan una selección juiciosa de los árboles para el apeo, permitiendo de esta forma al conjunto del bosque un sano desarrollo. Este enfoque, a la vez sencillo y eficaz, permite el aprovechamiento de los árboles de calidad, mejorando al mismo tiempo las condiciones de crecimiento de los restantes. Gracias a la calidad de nuestra materia prima y de nuestras plantas de transformación, Quebec ofrece una variedad de productos de características excepcionales. En efecto, nuestras plantas ultramodernas equipadas con una tecnología de vanguardia garantizan una producción voluminosa, así como productos de una gran precisión. La informatización contribuye a maximizar la utilización de las materias primas, a la vez que se optimiza la precisión del corte. Las plantas más tradicionales satisfacen los pedidos más específicos. Al ser más flexibles, pueden ofrecer productos a la medida, ya sea para una compra al por mayor o para una serie limitada. En Quebec se apunta siempre al mismo objetivo: ofrecer un producto capaz de responder a las exigencias de la clientela. Durante los próximos minutos verán ustedes cómo procedemos para clasificar las maderas duras. Dichas maderas están limitadas por las características que afectan la apariencia y el rendimiento en albura de cada pieza, a la inversa de las maderas resinosas, cuyos límites son las características que afectan la apariencia o la resistencia de las piezas. He aquí cómo se describe una pieza de madera. En nuestra industria, cualquier longitud inferior a 12 pulgadas que se deje en la pieza de madera, además de la longitud exacta, será considerada como una longitud excedente. Las longitudes usuales son de 4 a 16 pies, en múltiplos de un pie. Los espesores inferiores a 1 pulgada se expresan así: 3/8 de pulgada, media pulgada, 5/8 de pulgada y 3/4 de pulgada. Los espesores de 1 pulgada o más se expresan habitualmente como fracciones de 1/4 de pulgada, tal como se especifica en el cuadro siguiente. Se dirá entonces espesor nominal bruto para estas dimensiones. Se trata del espesor que deberá tener la pieza una vez aserrada. No obstante, se agrega un espesor suplementario de 1/16 de pulgada a 1/8 de pulgada a todos los espesores para prevenir la reducción durante el secado. Incluso antes de determinar la categoría de una pieza de madera, es necesario hallar su superficie. Se la denomina SM, sigla que corresponde a las iniciales de Surface Measure. La superficie de la SM equivale a la de un cuadrado de 12 pulgadas de ancho por un pie de largo, o sea, un pie por un pie. Puesto que las anchuras son variables en el aserrado de la madera dura, hay que tener en cuenta la anchura real de la pieza para el cálculo de la SM. Hay que multiplicar, pues, esta anchura real por la longitud en números enteros y dividir por la medida de base. El exceso de longitud de 4 pulgadas no se tiene en cuenta en el cálculo de la SM. Sin embargo,
Este exceso de 4 pulgadas se utilizará cuando se calculen las unidades contenidas en el corte. Esto puede permitir, quizás, que una pieza sea clasificada como 1 común en vez de 2 común. Se obtiene así una pieza cuya dimensión es de 6 pulgadas un cuarto de anchura, multiplicada por 8 pies de longitud, dividido todo ello por la medida de base 12, o sea, 50 dividido entre 12, igual 4,16 sm o 4 sm, una vez redondeado. Cuando se hace la clasificación, se redondea siempre la sm hacia el valor entero inmediato superior. Cuando la fracción excede 0,50, ejemplo, 4,53 sm, se redondea a 5 sm. Análogamente, se redondea hacia el valor entero inmediato inferior cuando la fracción es igual o menor que 0,50. Ejemplo, 4,5 sm o 4,16 sm se redondea a 4 sm. Solamente cuando se procede al listado de evaluación se tienen en cuenta las fracciones iguales a 0,5 que alternativamente se redondean por encima o por debajo en la hoja de puntuación a fin de establecer la media. Para determinar el volumen de una pieza de madera se utiliza la expresión BM, que son las iniciales de board measure. El volumen de un BM equivale a un bloque de 1 pulgada de espesor por 12 pulgadas de ancho y 1 pie de largo. La medida de base del BM es 1 pulgada por 12 pulgadas por 1 pie. Para calcular el volumen de una pieza, puesto que los espesores varían en el aserrado de la madera dura, hay que tener en cuenta el espesor nominal de dicha pieza para calcular el BM. Se sobreentiende que el espesor que se añade en previsión de la pérdida en el secado, entre 1/16 de pulgada y 1/8 de pulgada, no entra en el cálculo del BM. Tomemos, por ejemplo, una pieza de madera que mide 1,5 pulgadas de espesor por 6 pulgadas de ancho y 8 pies de largo. El producto de estas dimensiones se divide entre 12, que es la medida de base, obteniéndose 72 sobre 12 igual 6 bm. Igual que cuando hablamos de la SM, aquí también cualquier longitud excedente no se tiene en cuenta para el cálculo del BM. Solamente se aceptan los largos expresados en cifras enteras. He aquí un método rápido para calcular el BM. Solo hay que multiplicar la SM por el espesor de la pieza de madera. Es preferible utilizar la fórmula estándar del BM para obtener el BM exacto de una pieza, ya que el resultado puede variar debido a la fracción residual. Antes de abordar la explicación de las clases de maderas duras, es indispensable conocer algunas definiciones y características de la madera. Bolsa de corteza. Cavidad rellena de corteza sobre la superficie de una pieza, pero sin tocar el borde. Caries. Podredumbre de la madera causada por la acción de los hongos. Curvatura. Cualquier desviación de una tabla de su superficie verdadera o plana, incluyendo el pandeo, combado, abarquillado y sus combinaciones. Decoloración. Alteración del color natural de la madera debido a un prolongado almacenamiento de los trozos expuestos al sol. Gema. Corteza o falta de madera que se presenta en las aristas de una pieza. Grietas del secado. Pequeña abertura superficial entre los anillos de crecimiento ocasionada por el secado. Las grietas ordinarias del secado no se admiten en los cortes limpios, salvo si desaparecen con un mínimo de espesor cepillado.
En los cortes sanos, las grietas de secado que no afectan a la resistencia de los cortes son, en general, admitidas. Madera secada al aire libre. Es la madera secada en el exterior sin aplicación de calor artificial. Madera secada artificialmente. Es la madera secada en estufa o secadero. Madera verde. Es la madera recientemente aserrada. Médula. Tejido pequeño y blando, de forma cilíndrica, situado en pleno centro del tronco. Nudo encajado. Nudo rodeado de corteza y no ligado a la madera circundante. Nudo sano. Nudo sólido que no contiene ni corteza ni caries. Rajaduras. Separación entre los anillos de crecimiento anual. Separación. Separación de la madera debido a la ruptura de las células de la madera. Tonos anormales. Cualquier cambio de color causado por el crecimiento de hongos, fuera o dentro de la pieza, corrientemente marcada por una fina línea negra. Vetas o manchas minerales. Manchas de color oscuro que se encuentran principalmente en el arce azucarero y en el tilo. Las vetas, manchas minerales u otras de la misma naturaleza son admitidas en los cortes limpios. Sin embargo, hay restricciones relativas a ciertas especies para limitar la presencia de manchas en superficie, como por ejemplo el arce blanco 1 y 2 y el tilo americano. Las estrías minerales con corteza en el interior son rechazadas en los cortes limpios. Un corte es una porción de tabla sacada al desechar los defectos. El corte debe tomarse paralelamente al eje de la pieza. No puede tomarse en diagonal. El rendimiento de una pieza de madera viene dado por el porcentaje de madera limpia que contiene dicha pieza. Para calcular rápidamente este porcentaje, se la descompone en duodécimos y esta transformación permite aplicar directamente la fórmula de la SM. Veamos cómo se procede. Se divide la MS en 12 partes iguales en el sentido de la anchura. Así, se obtienen 12 porciones de 1 pulgada de ancho por 1 pie de largo y cada una de estas porciones se denomina unidad de corte. El número de unidades de corte contenidos en una pieza nos dará el rendimiento en madera limpia, expresado como porcentaje. Así pues, una MS tendrá, teóricamente, 12 unidades. La categoría viene definida según el porcentaje exigido. Se calculará el rendimiento de una pieza multiplicando la SM de la misma por el número de unidades correspondientes a dicho porcentaje. Tomemos como ejemplo una tabla de 12 pulgadas por 9 pies de largo. Para obtener su SM, multiplicamos 12 pulgadas por 9 pies y el total se divide por 12. Obtenemos así 9 SM. El rendimiento exigido es del 50%. El número de unidades necesarias por SM es de 6 unidades sobre 12, es decir, un factor de 6. El número de unidades necesarias será de 9 SM multiplicado por el factor 6, o sea, 54 unidades. Puesto que las dimensiones del corte varían de una vez a otra, en una pieza de madera se calculará el número de unidades contenido en cada corte, multiplicando la anchura total de éste por su longitud. Calculemos primero la SM de la pieza esquematizada en la figura. 9 3/8 de pulgada multiplicado por 16 pies y dividido por 12, igual 12,5 SM. Esta pieza se calcula como una pieza de 12 SM
cuando hay que establecer su categoría y rendimiento. Calculemos ahora el número de unidades contenido en cada corte. Las unidades encontradas en la longitud excedente pueden contribuir a que una pieza sea clasificada en una categoría superior. No obstante, no todas las piezas necesitan un largo excedente, sino más bien aquellas que tienen una gema o un defecto parecido sobre un lado. Esto se aplica con frecuencia para respetar la dimensión del corte de 2 pies en los comunes. Cualquier defecto comprendido en la longitud excedente no será tenido en cuenta, solo contarán las unidades. Veamos ahora las categorías de corte. Existen 2 clases de corte, el corte limpio y el corte sano. El corte limpio está exento de defectos. Salvo aviso en contra, se toma sobre la cara más pobre de la pieza y el reverso del corte limpio debe ser, por lo menos, sano. En el corte sano hay 4 defectos que no están admitidos: la gema, la médula, la podredumbre y la rajadura. Sin embargo, se pueden admitir sin límites otros defectos como los nudos sanos, el picado de pájaros, la coloración anormal, las grietas debidas al secado que no afecten la resistencia del corte, las estrías y otros defectos de la misma naturaleza, y los orificios de un 16avo de pulgada causados por orugas minúsculas. Además, se pueden admitir, pero de manera limitada, 2 orificios de 1/4 de pulgada o uno de media pulgada por cada 12 unidades de corte, o incluso un orificio de 1/4 de pulgada si hay menos de 12 unidades. Así pues, cualquier pequeño defecto que influya sobre la categoría del corte sano, como un nudo con corteza o pudrición, será considerado como un orificio. Salvo aviso contrario, la cara que tenga el menor número de unidades limpias será la cara utilizada para la clasificación. Suele denominársela también cara mala o cara pobre. Se procede siempre al cálculo de las unidades limpias sobre cada cara, con independencia de una sobre otra. Se deben tener en cuenta el número y la dimensión de los cortes para cada categoría. Hay que recordar que la cara de calidad inferior con respecto a la otra se toma automáticamente como cara de clasificación. Para poder clasificarse en las diferentes categorías, cada pieza de madera debe tener dimensiones precisas. Para que una pieza sea considerada como de primera o de segunda clase, FAS, First and Second, o primera o segunda por una cara, FAS, una cara, debe tener de 8 pies a 16 pies de largo y una anchura mínima de 6 pulgadas. La categoría FAS se define sobre la cara mala y la FAS una cara sobre la cara buena. Para que una pieza sea denominada selecta, debe tener una longitud entre 6 pies y 16 pies y una anchura igual o superior a 4 pulgadas. La categoría selecta se define sobre la cara buena. Para una pieza de categoría común, las dimensiones exigidas son 4 pies a 16 pies de largo por 3 pulgadas y más de ancho. La categoría común se clasifica a partir de la cara mala de la pieza.
En el momento del aserrado puede suceder que algunas piezas tengan una anchura inferior a la exigida para una calidad determinada. Estas piezas podrán ser admitidas siempre que no sean inferiores en 1/4 de pulgada a las anchuras mínimas mencionadas para un 10% en volumen de estas piezas. FAS, 6 pulgadas exigido, 5 pulgadas 3/4 aceptado. Selecta, 4 pulgadas exigido, 3 pulgadas 3/4 aceptado. Comunes, 3 pulgadas exigido, 2 pulgadas 3/4 aceptado. Veamos para cada una de las categorías el porcentaje limpio necesario. Para una pieza FAS, FAS una cara y selecta con una cara FAS, el porcentaje limpio exigido es de 83 1/3%, debiendo tener a 4 SM y más y 10 unidades por SM. Para una pieza selecta de 2 y 3 SM, el porcentaje limpio exigido es del 91 2/3% sobre la cara selecta y de 11 unidades por SM. Para una pieza 1 común de 3 SM y más, se exige un rendimiento limpio de 66 2/3% y 8 unidades por SM. Para una pieza 1 común de menores dimensiones en SM, el porcentaje limpio exigido es del 75% y de 9 unidades por SM para una pieza de 2 SM, y del 100% limpio sobre ambas caras para una pieza de 1 SM. Para una pieza 2A común, el rendimiento limpio exigido para las piezas de 2 SM y más será del 50%, con un factor de 6 unidades por SM. Para las piezas de 1 SM, el porcentaje limpio será del 66 2/3%, con un factor de 8 unidades. La categoría 2B común exige un rendimiento sano con reverso sano en vez de limpio con reverso sano. Para una pieza de 3A común que tenga 2 SM y más, el porcentaje limpio exigido será el 33 1/3% con un factor de 4 unidades por SM. Para piezas más pequeñas, es decir, de 1 SM, el porcentaje será del 50% con un factor 6. La categoría 3B común exige un rendimiento del 25% sano con reverso sano y 3 unidades por SM para las piezas de 1 SM y más. He aquí las dimensiones para cada una de las categorías. FAS, FAS una cara y selecta una cara FAS. Para las citadas categorías, las dimensiones son de 3 pulgadas por 7 pies o 4 pulgadas por 5 pies. Para uno común, las dimensiones son de 3 pulgadas por 3 pies o bien de 4 pulgadas por 2 pies. 2A, 2B y 3A común. Para estas categorías, las dimensiones son de 3 pulgadas por 2 pies. La categoría 3B común es de una anchura mínima de 1,5 pulgadas para 36 pulgadas cuadradas de superficie o su equivalente, como por ejemplo 4 pulgadas por 9 pulgadas o 3 pulgadas por 12 pulgadas. Veamos el número de cortes permitido para cada una de las categorías. Se aplican las fórmulas siguientes y no se tiene en cuenta el valor residual. FAS, FAS una cara y selecta una cara FAS. Para las categorías citadas se divide la SM por 4. Ejemplo, 6 dividido 4 igual 1,5, lo que equivale a un corte. Se tendrá derecho a un corte adicional para las piezas que tengan entre 6
y 15 sm. No obstante, el rendimiento inicial pasará del 83 1/3% al 91 2/3% para 11 unidades por sm. Para la categoría 1 común, se agrega 1 a la sm y se divide por 3. Ejemplo: 6 más 1 dividido 3 igual a 7 dividido 3 igual a 2,3, lo que equivale a 2 cortes. Se tendrá derecho a un corte adicional para las piezas que tengan entre 3 y 10 sm, utilizando un rendimiento limpio del 75% en vez de 66 2/3% y un factor de 9 en vez de 8. Para las categorías 2A y 2B común, se toma el valor sm y se divide por 2. Ejemplo: 6 dividido 2 igual 3 cortes. Se tendrá derecho a un corte adicional para las piezas que tengan entre 2 y 7 sm, y el porcentaje exigido será del 66 2/3% en lugar del 50% y un factor 8. Para las categorías 3A y 3B común, no existe ninguna limitación en cuanto al número de cortes. Regla del 97% en FAS, FAS una cara y selecta una cara FAS. A veces, cuando no se dispone de una longitud mínima de 5 pies de corte en la categoría FAS, se podrá, no obstante, clasificar en dicha categoría si se cumplen las condiciones siguientes: tener una pieza de 6 pulgadas y más, tener entre 6 y 12 sm, hacer solamente 2 cortes que deberán ser limpios en cada anchura de la pieza, cualquiera que sea su longitud, pero inferior a 5 pies y utilizando un factor 11,64 correspondiente al 97% limpio. Se aplican algunas restricciones a las maderas que no pueden calificarse de sanas. El primer pie de la pieza no debe tener más del 25% de madera no sana, ya que entonces la cara sería clasificada como 1 común. Para determinar dicho porcentaje, basta con tomar la superficie defectuosa y ponerla sobre un cuadrado que represente el 25% del primer pie. Algunas restricciones se aplican a las gemas. Están permitidas siempre y cuando no excedan la mitad de la longitud de la pieza. Si llegase a rebasar este límite, la pieza será clasificada 1 común. Además, cada arista es independiente de la otra. Si se observan gemas en 2 lugares, ambos se adicionan sobre el mismo lado. Por el contrario, la anchura de la gema no queda limitada. Ciertas restricciones se aplican también a las rajaduras. En el primer pie no se tiene en cuenta la longitud. Fuera del primer pie, si lo excediese, la longitud de la rajadura se limita al doble de la SM. Por ejemplo, 2 por 9 SM igual 18 pulgadas de largo. Todas las rajaduras que se encuentran fuera del primer pie o que lo exceden se adicionan. Hay también restricciones en cuanto a la médula, los nudos y los orificios, pero son raramente aplicadas. He aquí las dimensiones de una pieza FAS una cara: 8 pies a 16 pies de largo, 6 pulgadas y más de ancho, cualquier espesor. He aquí las dimensiones de una pieza selecta: 6 pies a 16 pies de largo, 4 pulgadas y más de ancho, cualquier espesor. Sobre la cara buena, esta categoría exige un rendimiento FAS. Las 2 caras se clasifican independientemente. Sobre su reverso se exige un rendimiento mínimo de 1 común. Las restricciones relativas a las gemas se aplican tanto a la cara que sirve para la clasificación como para su reverso.
Para calcular la anchura de la gema sobre la cara 1 común, se suman la mayor anchura sobre un borde y la mayor del otro. La suma no debe exceder 1/3 de la anchura de la pieza. En el ejemplo ilustrado, la adición de ambas gemas alcanza 1/3 de pulgada. El tercio de la anchura de la pieza, 1/3 de 8 pulgadas, igual a 2 pulgadas 2/3, aproximadamente 2 pulgadas 5/8. Es decir, que estas gemas no exceden el tercio de la anchura de la pieza. Para las piezas de 6 pulgadas y más, la longitud de cada borde es independiente del otro. Se suman todos los trozos de la gema sobre el mismo borde sin exceder la mitad del largo. Para las piezas de 4 pulgadas y 5 pulgadas, la longitud sobre cada borde es acumulativa. Cada longitud de la gema sobre ambos bordes se suma y el total no debe exceder la mitad de la longitud de la pieza. En cuanto a la anchura, las gemas más anchas sobre cada borde se suman y el total no debe exceder 1/3 del ancho de la pieza. Cuando se procede a la clasificación de una pieza de madera, resulta con frecuencia necesario distinguir las que están compuestas de madera de albura de las que lo están de madera de duramen del fuste. Tomemos algunos minutos para ver la diferencia. Bajo la corteza se encuentra la madera de albura o sámago. Esta parte del árbol es la más clara. En el arce y el abedul se la conoce en inglés como SAP. Después viene la madera que forma el corazón o duramen. Para las dos especies antes citadas, esta parte se conoce como marrón para el arce y como roja para el abedul, brown y red, respectivamente, según la nomenclatura inglesa. En el centro del tronco se encuentra la médula. Detengámonos ahora con más detalle sobre la parte de madera blanquecina, viva, llamada albura. Tras haber seleccionado la categoría FAS, selecta o 1 común, hay que encontrar, por lo menos sobre una de las caras del corte, el color de la madera de albura, SAP. Incluso si hay poca madera de duramen en el corte, basta que el número mínimo de unidades exigidas sean blancas y claras para denominarlo SAP. Puede suceder que el color de uno de los cortes aparezca mezclado sobre la superficie de clasificación. En este caso, se puede buscar el color sobre el otro lado, pero el corte deberá ser claro en vez de sano. Para las piezas clasificadas como FAS y FAS una cara SAP, la anchura mínima puede ser de 5 pulgadas en vez de 6 pulgadas bajo ciertas condiciones. No hay restricciones en cuanto a las vetas minerales en la madera de albura, SAP, pero el mercado exige el menor número posible. Para el abedul rojo se procede igual que en el caso de la albura, salvo que los cortes deben tener un tinte rojizo. En esta categoría de color se encuentra el arce azucarero. El arce blanco 1 debe tener las dos caras y los dos bordes del corte con un tinte blanco. Para clasificarse como blanco 2, la pieza debe tener una cara y los dos bordes con tinte blanco. El reverso del corte debe tener un tinte blanco por lo menos en un 50%. Para una pieza clasificada FAS y FAS una cara blanco 1 y 2, se permite una anchura mínima de 4 pulgadas en lugar de 6 pulgadas, bajo ciertas condiciones. Además, existe una limitación para las vetas minerales. Consúltese el Reglamento Nacional. Para un pedido de albura y mejor, las piezas estarán compuestas de albura, de blanco 1 y de blanco 2. Para un pedido de blanco 1 y 2 no se encontrará ninguna pieza de albura, SAP. Para un pedido de arce regular o marrón,
El color de albura estará ausente porque los cortes no tienen ese tinte, sino más bien una mezcla con el de la madera de duramen por ambas caras. Cuando se hace un pedido de madera de colores no seleccionados, se sobreentiende que la selección del color no tiene importancia. Se puede, pues, encontrar dentro del mismo lote arce albura SAP, arce regular, arce blanco 1 y 2 y arce marrón o regular. No obstante, la denominación no seleccionado se aplica sobre todo al abedul. En Quebec, las fábricas poseen un equipamiento de secado altamente informatizado. En lo referente a los cortes, se consideran como defectos las grietas y las curvaturas debidas al secado artificial. Cuando estas características desaparecen con un cepillado de un espesor mínimo, los cortes son aceptados. La madera bruta que viene del secadero puede tener un pequeño espesor de un 16avo de pulgada con respecto a su espesor nominal bruto en las maderas aserradas, que tienen espesores de 3/8 de pulgada a un 3/4 de pulgada. Se tiene derecho a un pequeño espesor de 1/8 de pulgada para maderas aserradas cuyo espesor es de 2 pulgadas y más. Las anchuras mínimas mencionadas para todas las categorías, FAS 6 pulgadas, Selecta 4 pulgadas y Común 3 pulgadas, pueden presentar anchuras escasas, faltas de 1/4 de pulgadas. Estas anchuras escasas pueden añadirse al 1/4 de pulgada ya aplicado para la madera verde y o a la madera secada al aire libre. En resumen, una pieza de anchura mínima como FAS es aceptable con una anchura mínima de 5 pulgadas y media, pero solamente aplicable al 10% de un envío. No obstante, se aceptará a 5 pulgadas 3/4 sin restricción de volumen. La diferencia tolerada entre dos medidas de un mismo envío es del 4% del valor monetario total bruto para dicho envío, en más o en menos. Para más detalles, consúltense los reglamentos de la inspección en el libro de NHLA, National Hardwood Lumber Association. La madera de Quebec ofrece numerosas ventajas a sus usuarios. Nuestro clima nórdico y el lento crecimiento de nuestros árboles representan características únicas. El resultado de ello es una madera de grano más fino y una mayor resistencia. Ya sea en la fabricación de muebles o de componentes diversos, las empresas manufactureras apreciarán estas ventajosas particularidades. Dotada de una gran resistencia, la madera quebequense rebasa todos los criterios de selección. La madera de especies frondosas es un recurso inestimable. Su belleza nos acompaña, dándole un calor especial a nuestra vida cotidiana. La madera quebequense no necesita demostrar su calidad. Se utiliza en todos los países del mundo en un sinfín de aplicaciones, entre las que podemos citar la fabricación de muebles, parqués, molduras y paneles. Su excepcional aspecto y su resistencia le han valido muchas pruebas de confianza. Los aserraderos de Quebec ofrecen una completa gama de especies y calidades. Gracias a la calidad de nuestra madera y a la precisión de nuestras normas estándar de clasificación, podrán encontrar el producto que corresponda exactamente a sus deseos. Un producto de características únicas que mejora la calidad de su producción. La madera de Quebec, un valor seguro.